27 de mayo de 2023. Atlanta. Se suponía que sería el mejor día de la vida de Darius Cole. Amaba a Lauren. Amaba a sus hijos. Y estaba listo para por fin parecer el hombre en el que todos creían. Pero detrás de esa sonrisa llevaba un secreto que deseaba que jamás saliera a la luz. Un secreto ligado a una mujer transgénero que sabía mucho más sobre él que cualquiera en ese salón. Rezó para que ella se mantuviera lejos. Rezó para que el pasado no apareciera. Pero apareció. Entró a esa boda llevando la verdad que él más temía. Y antes de que terminara el día, toda la celebración se derrumbaría. Una persona acabaría muerta. Una persona apretaría el gatillo. Y el resto quedaría paralizado en shock, intentando entender cómo una boda se convirtió en una escena del crimen. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de True Crime. No olviden suscribirse. Darius Cole creció en el lado oeste de Atlanta, mucho antes de que su nombre tuviera algún significado, fuera del vecindario por el que caminaba de niño. A los 36 años, parecía todo lo que su comunidad infantil esperaba que uno de los suyos pudiera llegar a ser. Un hombre negro estadounidense trabajador, con un negocio, una familia y una reputación construida sobre la constancia. Pero para entender cómo llegó al lugar donde el mundo lo aplaudía, hay que volver al punto en que esas expectativas se asentaron por primera vez sobre sus hombros. Era el mayor de tres, aquel en quien los adultos se apoyaban, al que los maestros elogiaban, y al que sus hermanos seguían quisieran o no. En la iglesia los mayores lo llamaban fiable, una palabra que él llevaba como una insignia, aunque a veces le pesara más que los cumplidos que lo moldearon. Para cuando llegó a la secundaria, la gente ya había decidido en qué debía convertirse mucho antes de que él supiera quién era realmente. Su infancia no dejó mucho espacio para la ternura, no con un padre que pasaba la mayoría de los días haciendo turnos dobles, para mantener estable el hogar, y rara vez tenía energía para ofrecer afecto. Esa ausencia dejó un vacío del que Darius no hablaba, uno que llenó con esfuerzo, logros e intentos constantes de ser la persona a la que todos admiraban. Su madre lo elogiaba por hacerse cargo, y sus hermanos dependían de él para todo, desde proyectos escolares hasta resolver discusiones, consolidando el papel que él creía que debía cumplir. Con el tiempo, aquellas expectativas tempranas se endurecieron en una necesidad profunda de satisfacer cada estándar que se le imponía, ya viniera de su familia, su iglesia, o de quienes lo vieron crecer. La validación se convirtió en la recompensa que perseguía porque era lo más cercano a sentirse visto. Y cada año ese deseo de aprobación creció en algo más fuerte, algo que moldeó la manera en que se movía por el mundo. Al entrar en la adultez, la imagen de ser un hombre respetable lo consumió de formas que nunca admitió en voz alta. Se modeló a sí mismo según los hombres que la comunidad aplaudía: sereno, bien educado, responsable y siempre compuesto, sin importar lo que batallara por dentro. Cuanto más se inclinaba hacia esa persona, más lo creía la gente y más temía él decepcionar a quien lo mirara con admiración. No pasó mucho hasta que construyó desde cero su pequeña empresa de logística, una iniciativa que trató como prueba de que pertenecía a las historias de éxito que Atlanta gustaba de exhibir. Sus empleados lo describían como disciplinado, cortés y siempre en control. Un hombre que entraba al trabajo con la camisa planchada y la postura firme, como si el mundo le exigiera permanecer perfecto. Y durante un tiempo esa imagen lo satisfizo porque mantenía a la gente creyendo que él era exactamente quien pensaban. En la comunidad, Darius se hizo conocido como el hombre que nunca dudaba en devolver algo. Aparecía con donativos en colectas escolares o mentoreaba a jóvenes que le recordaban al niño que fue. Los padres lo acogían en programas que necesitaban figuras adultas confiables, y los organizadores del barrio lo invitaban a comités, porque confiaban en su juicio. Se unió a 3 organizaciones locales, fue voluntario en eventos, y se hizo visible donde quiera que pudiera contribuir, reforzando la identidad que todos admiraban. La gente lo veía como un ciudadano modelo, alguien que se elevó por encima de los desafíos que lo rodeaban y eligió levantar a otros. Y esos elogios solo lo impulsaron a mantener ese papel con mayor esfuerzo.
Pero detrás de ese exterior pulido, vivía con un miedo persistente que un solo paso en falso deshiciera todo lo que había construido, arrancándole la aprobación a la que se aferró durante tanto tiempo. Y ese miedo, por silencioso que pareciera, fue la raíz de decisiones que cambiarían el curso de todas las vidas ligadas a la suya. ¿Crees que ser admirado puede presionar a alguien a ocultar quién es en realidad? Si esta historia ya te tiene atento, mantente cerca, suscríbete y compártela con quien necesite entender los peligros que se esconden detrás de las apariencias. Lauren Benton conoció a Darius mucho antes de que la vida los empujara a los roles por los que el mundo terminaría elogiándolos. A los 34, llevaba una suavidad que no la hacía débil, sino familiar, como alguien en quien la gente confía sin pensarlo dos veces. Creció en el lado sur de Atlanta, criada por una madre soltera que equilibraba dos trabajos. Y aún así, encontraba tiempo para sentarse al borde de la cama de su hija y recordarle que la bondad importa incluso cuando la vida es injusta. Esa crianza moldeó a Lauren en alguien que se movía por el mundo con empatía, alguien que ofrecía comprensión antes que juicio, y que aprendió la responsabilidad no mediante sermones, sino observando a su madre sobrevivir más de lo que se quejaba. Para cuando se convirtió en trabajadora social, ya había desarrollado un corazón paciente del tipo que se necesita para ayudar a familias que cargan historias que nadie quiere reclamar. Cuando conoció a Darius durante su primer año de universidad, no fue el típico amor a primera vista que la gente suele romantizar. Fue algo más tranquilo, más lento y arraigado en pequeños gestos, como la forma en que él sostenía la puerta sin darse cuenta de que lo hacía, o la manera en que ella reía sin intentar impresionarlo. Salían entre exámenes y cenas tardías de pizza, aprendiendo los estados de ánimo, defectos y sueños del otro, mucho antes de entender cuán complicada podría volverse la adultez. Su relación tampoco siguió un camino recto. Terminaron 2 veces ambas por malentendidos provocados por la juventud y el orgullo. Sin embargo, siempre encontraban el camino de regreso atraídos por una conexión que ninguno de los dos podía romper por completo. Cuando finalmente decidieron construir una vida juntos, se sintió como la extensión natural de un lazo que ya había resistido más de lo que enfrentan la mayoría de las parejas jóvenes. Sus hijos solo fortalecieron ese vínculo, o al menos eso parecía desde fuera. Lauren abrazó la maternidad con una ternura que hacía que la gente la admirara. Equilibraba noches sin dormir con rutinas matutinas llamadas escolares y la carga emocional que las madres suelen llevar mucho antes de que el mundo la reconozca. Manejaba el caos con gracia incluso cuando el dinero escaseaba, o cuando Darius trabajaba hasta tarde y la casa se sentía más pesada sin él. Su segundo embarazo trajo complicaciones que la obligaron a permanecer varias semanas en el hospital, y durante ese tiempo, Darius se mostró de una manera que impresionó a todos a su alrededor. Cocinaba, limpiaba, asistía a las citas médicas, y se comportaba como un compañero completamente comprometido en mantener a su familia unida, lo que hizo que la gente creyera que él y Lauren eran más fuertes que nunca. Pero la fortaleza no siempre es ruidosa, y a veces la distancia se esconde en los rincones más silenciosos de una relación. Cuando Lauren regresó del hospital agradecida de volver a estar bajo el mismo techo con su familia, notó un cambio en él que no coincidía con los elogios que los demás le daban. Seguía estando físicamente presente, ayudando con las tareas, asistiendo a obras escolares, pagando cuentas, pero emocionalmente parecía alejarse un poco más cada día, como si algo dentro de él hubiera cambiado durante las semanas que ella pasó recuperándose. Intentó preguntarle una vez, sentándose junto a él en el sofá después de que los niños se durmieran, pero él le dio una sonrisa suave y dijo, «Solo estoy cansado». Una frase que ella aceptó, aunque algo en su pecho se tensó al oírla. Con el tiempo, Lauren se esforzó más por devolverles el ritmo que antes compartían. Pero Darius cargaba su necesidad de validación como una sombra silenciosa que lo seguía a todas partes. Y esa sombra crecía cada vez que se sentía abrumado por las expectativas que los demás ponían sobre él. En lugar de confiar en ella, su pareja, la mujer que conocía su historia mejor que nadie, se inclinó hacia fuentes externas de consuelo buscando atención emocional,
que lo hiciera sentirse visto de formas que no se daba cuenta de que extrañaba en casa. La tragedia no fue que Lauren lo fallara, sino que él no supo reconocer el apoyo que tenía justo frente a él, eligiendo la ilusión de la perfección sobre el trabajo que el amor verdadero exige. ¿Por qué algunas personas persiguen la idea de una vida perfecta en lugar de enfrentar los problemas de la que ya tienen? Si esta historia te habla, mantente conectado y apoya este viaje. Tu participación nos ayuda a seguir contando las historias que más importan. La historia de Maya Kingston comenzó en un pequeño apartamento a las afueras de Dakar, donde aprendió desde temprano que la vida podía ser tanto cruel como tierna al mismo tiempo. Era una mujer negra transgénero, que navegaba un mundo que no siempre le dejaba espacio, pero caminaba con una esperanza que suavizaba incluso los días más duros. Su madre, Denise Kingston, estuvo a su lado con una devoción que nunca vaciló. Incluso cuando los familiares susurraban juicios o se distanciaban en silencio. Denise trabajaba de noche en un hospital cercano, regresando a casa cansada, pero decidida a recordarle a su hija que era suficiente. Aquellas noches moldearon a Maya en alguien que creía ferozmente en el amor, no porque la vida fuera fácil, sino porque vio a su madre luchar por ella con todo lo que tenía. Al crecer, Maya encontraba alegría en los colores, las texturas y la transformación. De niña, tomaba prestadas las viejas paletas de maquillaje de su madre, practicando frente al espejo del baño y fingiendo que el mundo aplaudía su creatividad en lugar de criticar su identidad. Al llegar a la adolescencia, soñaba con tener su propio estudio de maquillaje, un lugar donde personas de todos los orígenes pudieran sentirse vistas, valoradas y seguras. Comenzó a trabajar a medio tiempo en un salón local para construir ese futuro, barriendo pisos, lavando brochas, atendiendo a clientes sin pita y perfeccionando su arte. Sus amigos solían decir que tenía un don, una forma de hacer que la gente se viera hermosa mientras la hacía sentirse comprendida. Esa calidez la convirtió en el tipo de persona hacia la que los demás gravitaban con facilidad. Su círculo social la describía como leal, dulce y confiada, a veces demasiado confiada, especialmente en el amor. Maya creía en lo mejor de las personas, convencida de que la honestidad siempre encontraba su camino si amabas lo suficiente. Y esa misma creencia fue la que la dejó vulnerable al desamor. Sin embargo, nunca permitió que las decepciones la volvieran amarga. Siguió esperando el tipo de amor que reflejara el cuidado que ella daba a los demás. Y una tarde, durante una etapa de su vida que se sentía estable y esperanzadora, alguien nuevo entró en el salón, un hombre al que más tarde desearía no haber conocido jamás. Darius entró un miércoles llevando el cansancio como una segunda piel. Dijo que necesitaba un corte rápido antes de una reunión de negocios, pero Maya notó algo más profundo en sus ojos: estrés, frustración y una especie de peso que sugería problemas mayores que los laborales. Mientras trabajaba él, habló en fragmentos mencionando que la vida se había complicado últimamente, que intentaba entender dónde se encontraba en sus relaciones personales. No mencionó a Lauren. No entonces, no de una manera que revelara la verdad, pero no hacía falta. El corazón de Maya se conectó con su vulnerabilidad mucho antes de que comprendiera cuán peligrosa sería esa conexión. Cuando él se fue, le agradeció con una sonrisa cálida que ella no olvidó. Y al final del día, él ya había enviado un mensaje al salón pidiendo volver a hablar con ella. Sus conversaciones se sintieron naturales al principio. Bromas ligeras, historias compartidas, mensajes nocturnos que duraban hasta el amanecer. Darius se abrió sobre sentirse incomprendido, sobre querer a alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Y Maya entró en ese espacio sin dudarlo. No sabía que él estaba separado solo temporalmente de Lauren, ni que usaba esa distancia para reescribir la historia de su vida, de un modo que hiciera parecer inofensivas sus decisiones. Lo que sí sabía era cómo su voz la hacía sentirse vista, cómo su ternura llegó justo cuando ella necesitaba consuelo, y cómo él le decía cosas como: «He terminado con ese capítulo. Ahora quiero algo real». Palabras que se le asentaron en el pecho como promesas que no dudó en creer. Durante meses, sus mensajes revelaban llamadas largas, bromas juguetonas, confesiones personales y momentos vulnerables
que la hicieron creer que por fin había encontrado a alguien que la valoraba por completo. Y aunque hubo señales de alerta, llamadas perdidas, excusas repentinas, desapariciones sin explicación, las ignoró porque el amor, cuando lo deseas lo suficiente, puede silenciar las advertencias que aún no estás lista para enfrentar. Darius le mostró una suavidad que no mostraba al mundo, una amabilidad que parecía genuina, una conexión que la hacía sentirse elegida. Y fue ese sentimiento, esa cálida ilusión de ser deseada, lo que la arrastró más profundamente a una historia en la que nunca debió formar parte. ¿Puede el amor cegar a alguien ante las advertencias que debería haber visto? Si todavía estás con nosotros, cuéntanos desde dónde nos ves. Y escribe, sigo aquí en los comentarios. Tu apoyo mantiene viva esta historia y nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Darius Cole pensó que podía mantener en pie ambos mundos sin dejar que chocaran. Pero un equilibrio construido sobre mentiras no es equilibrio en absoluto. Al principio se convenció a sí mismo de que solo estaba ganando tiempo. Tiempo para ordenar sus emociones. Tiempo para decidir quién quería ser. Tiempo para manejar las expectativas que lo presionaban desde todas las direcciones. Con Lauren, interpretaba el papel del compañero confiable, diciéndole que trabajaba hasta tarde, que visitaba clientes o que atendía emergencias en el almacén. Con Maya se convertía en el hombre vulnerable que necesitaba consuelo, diciéndole que se sentía solo, incomprendido y abrumado por responsabilidades que no podía nombrar. Dos versiones de sí mismo, ambas cuidadosamente construidas, ambas agotadoras de mantener. Pero cuanto más alternaba entre ellas, más enredada se volvía su vida. Comenzó a gastar dinero sin explicación, pidiendo regalos para Maya por internet y enviándolos a la dirección de un amigo para que nada llegara a casa. Unos pendientes aquí, un vestido de seda que ella había admirado en un escaparate allá. Cada compra le hacía sentir que le ofrecía algo significativo, aunque sabía que el trasfondo de ese afecto se construía sobre tiempo prestado. Mientras tanto, asistía a los ensayos de la boda con Lauren, tomándola de la mano durante las reuniones de planificación y actuando como un hombre que soñaba con él para siempre. Sonreía en las fotos, elogiaba sus decisiones y calmaba sus nervios con palabras que sonaban sinceras, aunque la culpa se apretara dentro de él como un nudo que se negaba a desatar. Las noches se convirtieron en la parte más difícil. Darius se marchaba temprano de las cenas de ensayo, alegando cansancio solo para llamar a Maya desde el aparcamiento con una voz suave. Ella guardaba los mensajes de voz de esas noches, su tono tierno diciéndole, «Eres mi paz, lo sabes hablar contigo, me ayuda a respirar». Esas palabras la hacían sentirse amada, pero eran las mismas noches en que él besaba a Lauren antes de salir a hacer esas llamadas. Jugaba ambos papeles con perfección, cambiando entre ellos, con una facilidad ensayada, pero cada cambio desgastaba su sentido de control. Cuanto más construía la ilusión de ser el compañero perfecto en casa, más dependía emocionalmente de Maya, creando un espacio donde se sentía libre de la presión, aunque él mismo la había creado. La tensión empezó a notarse de forma sutil. Se impacientaba cuando Lauren le hacía preguntas sobre su horario, respondiendo con brusquedad en momentos por los que luego se disculpaba. Se irritaba con facilidad cuando Maya preguntaba sobre su futuro, dándole respuestas vagas, diseñadas para mantenerla cerca pero nunca segura. Y cuando se sentía acorralado, ya fuera por una simple pregunta o un momento de honestidad emocional, recurría a la manipulación sin siquiera darse cuenta de cuánto estaba dañando a la mujer que confiaba en él. Él le decía a Maya que estaba pensando demasiado cada vez que ella le preguntaba por qué desaparecía durante horas. Le recordaba cuánto la necesitaba, lo importante que era para él, cómo nadie lo entendía como ella. Pero en el momento en que Maya mencionaba planes a largo plazo, él se retraía, afirmando que no estaba listo para tanta presión, aunque ya se había comprometido a casarse con otra mujer. Maya sintió el cambio antes de comprenderlo. Intentó ignorar las pausas silenciosas en sus respuestas, los días en que se volvía emocionalmente distante, la irritación repentina en su voz cada vez que ella le pedía sinceridad. Una noche le dijo a su amiga Talia, «Siento que está conmigo, pero no realmente conmigo». Talia le dio una mirada larga, de esas que entienden más de lo que dicen,
y la instó a tener cuidado. Pero el amor deja espacio para las excusas. Y Maya aceptó cada palabra tranquilizadora que Darius le ofrecía, creyendo que su estrés era temporal. No sabía que él se alejaba porque su ternura lo hacía sentirse expuesto. Y estar expuesto era algo que él nunca se permitía. Mientras tanto, Lauren percibía un tipo diferente de cambio, la tensión silenciosa de un hombre que cargaba secretos, pero se negaba a hablar de ellos. Ella lo atribuía al estrés de la boda, al trabajo, al cansancio, sin darse cuenta de que él vivía dos vidas paralelas y fingía que el peso no lo rompía a diario. Esa doble vida lo fue desgastando, dejando grietas que ya no podría ocultar por mucho tiempo. Grietas que pronto se ensancharían hasta convertirse en una tragedia que nadie vio venir. Eran poco después de las 11:46 p.m. Cuando Maya Kingston se acomodó en el sofá con su teléfono, el suave resplandor de la pantalla iluminando la oscuridad de su sala. Había terminado un largo día en el salón, se había lavado la cara, recogido el cabello, y finalmente se permitió un momento para respirar. Desplazarse por las redes sociales se había vuelto su ritual nocturno. Algo que la ayudaba a desconectarse. Algo que llenaba los espacios silenciosos que a menudo evitaba pensar demasiado. Revisó tutoriales de maquillaje, chistes que amigas le habían enviado y publicaciones de sus compañeras de trabajo. Nada inusual, nada pesado. Pero la calma se esfumó en cuanto un rostro familiar apareció inesperadamente en su pantalla en la esquina de una foto etiquetada que nunca debió ver. Alguien que no conocía había publicado una imagen de una cena familiar. Personas bien vestidas sonriendo alrededor de una mesa larga. Y justo en el centro, riendo con una naturalidad que ella no le había visto en semanas, estaba Darius. Al principio parpadeó pensando que quizá lo imaginaba, pero su pulgar se detuvo en seco a mitad del desplazamiento. El aire se le escapó del pecho mientras ampliaba la imagen. Hizo zoom. Allí estaba sentado muy cerca de una mujer a la que reconoció solo por las imágenes recortadas que él una vez afirmó que eran antiguas y sin importancia. Lauren. Y no estaban sentados juntos de manera casual. Se veían conectados, cálidos, íntimamente familiares, de una forma que destrozó todas las historias que él le había contado. Alguien había puesto como pie de foto, cena familiar Prewe. No puedo esperar para celebrar a estos dos, este fin de semana. El corazón de Maya se desplomó tan rápido que sintió que su cuerpo no podía seguirle el ritmo. Leyó el texto otra vez lentamente, esta vez con los dedos temblando mientras la verdad la golpeaba en fragmentos que no podía sostener. Abrió el perfil, luego otro y otro más, siguiendo las etiquetas como migas de pan, tratando de convencerse de que había malinterpretado todo. Pero cada clic revelaba más las fotos del compromiso, las publicaciones del lugar de la boda, los mensajes de felicitación de familiares, todo alineado en un orden claro y devastador. En menos de 2 minutos, todo lo que creía sobre las promesas de Darius se derrumbó, dejándola mirando un futuro que él nunca tuvo la intención de compartir con ella. La garganta se le apretó mientras recorría su conversación leyendo sus palabras. He terminado con ese capítulo. Estoy eligiendo la paz. Eres la persona con la que quiero construir. Y la traición contenida en esas frases se le clavó en el pecho como golpes que no podía esquivar. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, cayendo sobre el teléfono que ahora sostenía como prueba de su propio desengaño. Se secó el rostro con el dorso de la mano, tomando capturas de pantalla de los mensajes que alguna vez había leído con esperanza, ahora desesperada por entender qué había salido mal, preguntándose cómo pudo hablarle con tanta ternura mientras se preparaba para casarse con otra. Lo llamó una vez, 2, 3 veces. La primera llamada sonó sin respuesta. La segunda fue directamente al buzón de voz. La tercera rechazada. En el quinto intento las manos le temblaban tanto que el teléfono se le cayó al sofá. Presionó las palmas contra su frente como si con la fuerza pudiera evitar desmoronarse. Pasaron los minutos, luego las horas. Maya caminaba en círculos por la sala reproduciendo una y otra vez cada momento de su relación, cada llamada nocturna, cada nota de voz.
en la que él le decía que era importante cada promesa suave que le hizo cuando ella se abrió a él. Pensó en el día en que él visitó el salón por primera vez, en cómo la miró con esos ojos cansados, que parecían honestos. Entonces en cómo le dijo que quería un futuro libre de drama. Repasó sus conversaciones hasta que las palabras se desdibujaron, intentando identificar el momento en que decidió mentir, intentando entender por qué no la dejó ir, en lugar de hacerle creer que construían algo real. Alrededor de las 4:10 a.m., se sentó en el suelo junto a su cama porque mantenerse erguida resultaba demasiado pesado. Su teléfono yacía a su lado. La pantalla oscura, las notificaciones en silencio. Susurró en la quietud: ¿por qué me haría esto? Y la pregunta resonó en el vacío sin piedad. Todo lo que le quedaba eran capturas de pantalla, llamadas sin respuesta, y una verdad que nunca pidió pero de la que ya no podía escapar. Maya permaneció despierta hasta el amanecer, mirando la pared, sabiendo que aquel descubrimiento no era solo una promesa rota. Era el comienzo de algo para lo que aún no tenía palabras. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien en quien confías vivía una mentira? El cielo sobre Atlanta seguía oscuro cuando Maya Kingston salió de su apartamento con los ojos hinchados tras una noche sin dormir y el corazón cargando un peso del que no podía deshacerse. El amanecer aún no había llegado, pero las luces de la ciudad creaban un resplandor tenue sobre las calles, proyectando sombras alargadas que parecían seguirla mientras caminaba. No sabía a dónde iba al principio. Simplemente se subió a su coche, giró la llave y dejó que el motor vibrara bajo sus manos temblorosas. Condujo por calles vacías y barrios silenciosos, pasando por lugares de los que ella y Darius habían hablado visitar alguna vez. Y cada cartel de la calle se sentía como un recordatorio de conversaciones que ahora comprendía que nunca estaban destinadas a convertirse en realidad. Susurró para sí misma: «Solo dime la verdad». Como si dar forma a esas palabras de antemano pudiera evitar que se desmoronara cuando finalmente lo enfrentara. Su mente reproducía las imágenes que había visto solo unas horas antes. Darius riendo junto a Lauren, la cálida reunión de su familia, los alegres subtítulos llenos de entusiasmo, y nada de eso encajaba con el hombre que la había llamado mi paz. No quería pelear con él, no quería irrumpir con furia ni arruinar nada. Lo que más deseaba era claridad, ese tipo de honestidad que permite volver a respirar después de haber vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Creía que al menos eso merecía, pero cada vez que imaginaba estar frente a él y pronunciar las palabras en voz alta, el pecho se le apretaba y los dedos le temblaban sobre el volante. Se detuvo en un estacionamiento vacío cerca de una tienda y se quedó allí varios minutos apoyando la frente contra el volante, dejando que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. Una mujer que entraba a la tienda la miró brevemente ofreciéndole una sonrisa simpática. Maya asintió en respuesta, sintiéndose expuesta y a la vez invisible. Abrió la guantera y sacó un pañuelo limpiándose el rostro, mientras tomaba una respiración larga y temblorosa. Sabía que no podía volver a casa no con tantas preguntas sin respuesta presionando su mente. Necesitaba escucharlo decir algo real, incluso si la verdad la hería más que las mentiras. A las 7:12 a.m., el sol comenzó a elevarse sobre la ciudad con la luz anaranjada y suave de un día que no se sentía nuevo en absoluto. Maya se dio cuenta de que había estado conduciendo en círculos durante casi una hora. Miró su ropa, unos jeans sencillos, una blusa negra y un cardigan que usaba en los días en que necesitaba consuelo. Nada llamativo, nada destinado a atraer miradas. No quería ser recordada como alguien que causó caos. Solo quería ser recordada como alguien que merecía la verdad. Se recogió el cabello en un moño bajo, limpió las últimas lágrimas de debajo de sus ojos y susurró: «Tú puedes hacerlo». Aunque su voz se quebró apenas esas palabras salieron de su boca. El lugar de la boda estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de altos árboles y una carretera tranquila que conducía a un pequeño aparcamiento de grava. Maya entró lentamente con las manos temblorosas nuevamente al ver el edificio aparecer ante ella. Cortinas blancas en la entrada, el personal de la mañana colocando arreglos florales, un suave murmullo de emoción flotando en el aire temprano.
Estacionó en una esquina lejos de la entrada. Apagó el motor, pero no pudo moverse. Se quedó allí en silencio mirando el volante, sintiendo el nudo en su estómago apretarse con cada segundo que pasaba. Ensayó lo que planeaba decir. No estoy aquí para causar problemas, solo quiero la verdad. Imaginó su rostro sorprendido, luego avergonzado, quizás arrepentido. Lo imaginó explicándose, aunque esa explicación no borrara el dolor que llevaba dentro. Durante casi una hora, permaneció dentro del coche presionando las yemas de los dedos contra sus labios cada vez que la respiración se le volvía inestable, luchando contra la parte de su corazón, que todavía esperaba que él se preocupara lo suficiente como para hablarle con sinceridad. A las 8:03 a.m., finalmente abrió la puerta y salió. Las rodillas le temblaban el pulso, le latía con fuerza, pero su determinación la impulsaba hacia adelante. Cada paso hacia la entrada se sentía más pesado que el anterior. Aún así siguió caminando porque alejarse habría significado aceptar una mentira con la que no merecía vivir. No lo sabía entonces, pero el momento en que cruzó el umbral de aquel edificio, su vida cambiaría para siempre. ¿Alguna vez has caminado hacia un momento sabiendo que podría romperte? Si esta historia te conmueve, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si sigues aquí, escribe "Sigo aquí" en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias con la profundidad que merecen. El salón de bodas en Atlanta tenía una calidez temprana que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Ese tipo de calidez que surge de la música suave, que flota desde los altavoces, las risas discretas entre familiares y el dulce aroma de las flores frescas que bordeaban cada pasillo. Los invitados llegaban en grupos abrazándose, ajustándose las corbatas, acomodando los vestidos y tomando asiento entre el murmullo ligero que llena una sala cuando la gente cree que está a punto de presenciar el inicio de un hermoso capítulo. Las cámaras hacían clic mientras los primos posaban cerca del arco de la entrada. Los niños corrían entre las filas y las tías mayores se abanicaban mientras discutían quién lucía más elegante. Todo en esa sala sugería alegría, seguridad y un futuro construido sobre bases firmes, como si nada fuera de esos muros pudiera perturbar el día destinado a la celebración. Lauren Benton estaba en una habitación nupcial privada justo al lado del salón, ajustando el suave vestido marfil que ceñía su cintura y caía con delicadeza hasta el suelo. La tela brillaba bajo las luces cálidas, envolviéndola como un abrazo silencioso. Se miró al espejo con una sonrisa que nacía de años de creer en el amor y el perdón, inclinando ligeramente la cabeza mientras su madre acomodaba el último rizo suelto sobre su hombro. ¿Lista, cariño?, le preguntó su madre con una voz suave, llena de orgullo y ternura. Lauren asintió, los ojos brillantes no por los nervios, sino por la alegría de finalmente llegar a este momento después de años de desafíos que podrían haberlas quebrado. Susurró: "Ya está aquí". Su voz sonaba esperanzada de una manera que hacía que toda la habitación se sintiera más cálida. No tenía idea de que su día estaba al borde de algo que no podía ver. Dentro del salón principal, Darius Cole intentaba mezclarse con el flujo de la celebración, pero sus nervios lo traicionaban en pequeños movimientos inquietos. Estaba de pie cerca del arco junto a su padrino, ajustando los puños de su camisa, mirando su reloj, fingiendo escuchar mientras su hermano mayor hacía una broma sobre los nervios de la boda. Pero su mano seguía moviéndose hacia el bolsillo, donde su teléfono vibró 2 veces antes de que finalmente lo silenciara. Miró a su alrededor rápidamente, escaneando la entrada como alguien que observa el horizonte temiendo una tormenta que espera no llegue. Aún así, sonrió para las fotos, inclinando la cabeza hacia la cámara, con la confianza de un hombre cuya imagen lo era todo, cuya reputación estaba pulida y protegida como una reliquia frágil. Su hijo Malik, de 8 años, con una sonrisa torcida y hoyuelos, que hacían reír a los invitados, corrió hacia él sosteniendo el pequeño boutonnière que se había caído de la mesa. «Papá, olvidaste esto», dijo el niño levantándolo con cuidado, como si fuera un objeto precioso. Darius se arrodilló frente a él, estabilizando sus manos, mientras prendía la flor en su solapa, y logró una sonrisa suave que lo hacía parecer el padre devoto que todos creían que era. «Gracias, campeón», dijo alisándole el cabello antes de levantarse de nuevo con el corazón aún latiendo con fuerza bajo la tela del esmoquín.
Sentía las miradas sobre él desde cada rincón del salón, observándolo, elogiándolo, esperando que encarnara la imagen del hombre perfecto que tanto se había esforzado por aparentar. La música se suavizó a medida que más invitados tomaban asiento, y un silencio cayó sobre el lugar de esos que suelen preceder algo sagrado. Algunos susurraron, «Ya va a empezar», mientras otros sacaban sus teléfonos para capturar el momento en que aparecería la novia. El aire se sentía denso de emoción, de esa que hace que cada sonido sea más nítido y cada movimiento más intencional. Pero entonces, desde el fondo de la sala, algo cambió de forma tan sutil que pocos lo notaron al principio. Los invitados no comprendieron de inmediato a qué estaban reaccionando. Una mujer en la última fila soltó un leve jadeo, llevándose la mano a la boca con los ojos abiertos de incredulidad. Las cabezas se giraron instintivamente, no porque alguien hubiera dicho algo, sino porque algo se sentía diferente, como una ondulación en un arroyo tranquilo. Y entonces la vieron. Maya Kingston estaba de pie en la entrada sujetando suavemente el marco de la puerta como si necesitara ese apoyo para mantenerse en pie. No estaba vestida para una boda y no había ira en su postura. Simplemente estaba allí con el rostro lleno de dolor, de fuerza y de una determinación silenciosa que llegaba más lejos que cualquier palabra. Su sola presencia alteró por completo la atmósfera del salón, cortando la alegría como una hoja hecha de verdad. Darius se detuvo a mitad de paso. Su sonrisa se desvaneció al instante y las manos le cayeron a los costados. La sala pareció suspenderse como si hasta el aire dudara entre inhalar y exhalar. Maya no avanzó ni habló, pero no hacía falta. Su sola aparición bastó para sacar a la luz cada hilo de su doble vida, deshaciendo la ilusión más rápido de lo que él podía parpadear. ¿Puede una persona inesperada cambiar por completo la dirección de un día? El momento en que Maya Kingston dio un paso completo dentro del salón, la atmósfera cambió de una manera que todos los invitados sintieron, aunque nadie pudo explicar de inmediato. Las conversaciones que llenaban el aire segundos antes se convirtieron en susurros dispersos, y luego en un silencio tan agudo que casi se podía tocar. Algunas cámaras se bajaron lentamente las manos congeladas en plena grabación, mientras otros invitados miraban alrededor confundidos, intentando entender por qué una simple entrada se sentía como el inicio de algo para lo que no estaban preparados. Las sillas crujieron mientras la gente se inclinaba hacia adelante, percibiendo la tensión antes de comprender su origen, y la música de fondo de la boda se desvaneció torpemente. Darius Cole giró la cabeza lentamente, como temiendo confirmar lo que su alma ya sabía. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Maya, todo dentro de él, se bloqueó la respiración, la compostura, la máscara pulida que había llevado toda la mañana. Su rostro se vació de expresión no por ira, sino porque la vida que había construido con tanto cuidado se estaba resquebrajando a plena vista. Su hermano le susurró, ¿estás bien? Pero Darius no respondió. Apenas podía tragar el pánico que le subía por dentro. Se alejó del arco, sus pasos rápidos y desiguales, abriéndose paso por el silencioso salón en línea recta hacia ella. Las manos de Maya temblaban a sus costados, pero no se apartó. Mantuvo su posición, aunque su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de los dedos. Darius llegó hasta ella, primero su voz baja y cortante, las palabras temblando mientras susurraba. «No deberías estar aquí. Por favor, vete. No hoy». Su tono no era frío. Era desesperado, el tipo de desesperación que surge cuando los secretos de alguien finalmente salen a la luz. Su mano se alzó cerca del brazo de ella sin llegar a tocarla, como si temiera que incluso un gesto leve atrajera más miradas. Pero Maya dio un paso atrás, apenas lo suficiente para marcar distancia, levantando un poco la voz sin gritar, sin causar una escena, pero formulando una pregunta que cargaba años de dolor, en 4 pequeñas palabras. ¿Por qué mentiste? Su voz se quebró a mitad de la frase, pero no apartó la mirada de él. No estaba enfadada, estaba herida, y ese dolor llenaba cada rincón de su rostro. Lauren Benton estaba al otro lado del salón, aún oculta tras la puerta entreabierta del vestidor nupcial. Había estado esperando su señal para avanzar cuando escuchó el repentino silencio que recorrió la sala como una ola.
Cuando se asomó, sus ojos se posaron en Darius, que hablaba con urgencia con una mujer que nunca había visto. Al principio pensó que era un malentendido del día de la boda, o una invitada que se había perdido. Pero cuanto más observaba su postura, la inclinación nerviosa, la urgencia en las manos, las líneas tensas alrededor de los ojos, más inquietas se sentía. Susurró a su madre: «¿Qué está pasando?». Pero su madre solo negó lentamente con la cabeza, el ceño fruncido cada vez más. Los invitados miraban con nerviosismo entre la pareja y la entrada, moviéndose incómodos en sus asientos, mientras la tensión se espesaba en la sala como algo que todos podían sentir, pero nadie se atrevía a nombrar. Un hombre en la segunda fila susurró: «Es una ex», mientras otra invitada acercaba a su hijo, percibiendo que el día ya no se dirigía en la dirección esperada. Los murmullos se propagaron en suaves oleadas, curiosos, cautelosos, incómodos, revelando el malestar que provoca presenciar un dolor privado, estrellarse contra una celebración pública. Darius intentó alcanzar a Maya, otra vez su voz temblando con más fuerza mientras suplicaba entre dientes: «Maya, por favor, no puedes hacer esto aquí. No delante de mi familia. No delante de mis hijos». Su mano sujetó la muñeca de ella, no con violencia, pero sí con la tensión suficiente para mostrar su desesperación. Maya se estremeció más por la sorpresa que por el dolor, apartando el brazo mientras los invitados soltaron un murmullo ahogado ante el movimiento repentino. Lauren salió completamente esta vez, su vestido rozando el suelo mientras avanzaba unos pasos hacia la entrada, con el rostro marcado por la confusión. Vio el miedo en los ojos de Darius antes de escuchar cualquier explicación. Vio el corazón roto en la expresión de Maya antes de entender su causa. Y vio el espacio entre ambos, un espacio lleno de una verdad que jamás le habían contado antes de sentir la primera grieta real en su pecho. Maya se soltó suavemente, las lágrimas acumulándose, pero la voz firme. «Solo di la verdad», Darius dijo con una suavidad que no dejaba espacio para excusas. Y en ese instante cada fragmento de su doble vida se fusionó en una sola y evidente realidad para todos los presentes. Sus hijos lo miraron fijamente. Su madre frunció el ceño. Sus padrinos intercambiaron miradas de asombro. Y Lauren permaneció inmóvil, con su mundo desmoronándose bajo sus pies antes de poder dar otro paso. ¿Por qué la gente teme más a la verdad que a las consecuencias de ocultarla? El momento en que Darius empujó las puertas con Maya, el aire cálido del salón dio paso a la brisa más fría del exterior, cargando un silencio más pesado que cualquier cosa dentro del edificio. El estacionamiento brillaba bajo el sol de media mañana, pero para Darius era como si un foco lo iluminara, exponiendo todo lo que había intentado esconder. Su voz se quebró en cuanto las puertas se cerraron detrás de ellos, tensa de un miedo que ya no podía disimular. «Maya, por favor», susurró con urgencia, entrelazando las manos como si rezara para que el momento desapareciera. «No entiendes. La gente va a malinterpretar esto». Maya dio un paso atrás, el pecho subiendo y bajando con dificultad, las manos temblorosas, pero la voz lo bastante firme como para atravesarlo. «Malinterpretarlo», repitió con suavidad más herida que enfadada. «Me mentiste. Dijiste que habías terminado con ella. Dijiste que estabas construyendo algo conmigo». Se limpió una lágrima que escapó antes de poder detenerla, negando con la cabeza. «No vine aquí a arruinar nada, Darius. Vine porque necesitaba la verdad, y tú no me la diste». Darius miró hacia el edificio, viendo sombras moverse detrás de las puertas de cristal, mientras los invitados curiosos empezaban a acercarse. El pánico le subió por dentro como una ola imposible de contener. «Maya, detente. Por favor, deja de hablar un segundo», suplicó, alcanzando su brazo aunque su voz temblaba. «Si te ven aquí conmigo, si escuchan algo de lo que digas, todo lo que he construido se acaba. Mi familia, mis hijos, mi vida». Pero Maya apartó su brazo firme, sosteniéndose con una fuerza nacida de cada momento que había pasado sufriendo en silencio. «¿Y mi vida qué?», preguntó con la voz quebrándose bajo el peso de su propio dolor. «¿Qué pasa con los meses que pasé amando a alguien que mentía todo el tiempo? Solo fui algo que escondiste porque tenías miedo de lo que diría la gente». Las lágrimas de Maya cayeron con más fuerza, ahora rodando por sus mejillas mientras tragaba el nudo que le ardía en la garganta. «Solo fui un secreto que esperabas enterrar.
La respiración de Darius se aceleró y por un instante miró a todos lados menos a ella, a los árboles lejanos, a la grava bajo sus pies, a los invitados que ahora se agrupaban en la puerta observando con ojos abiertos de horror. Cada pedazo de su compostura se desmoronó dejando solo miedo y desesperación en su lugar. «No lo entiendes», soltó de golpe la voz elevándose mientras la presión dentro de él lo asfixiaba. «No tienes idea de lo que puedo perder. No entiendes lo que esto me hará». Maya dio un paso hacia adelante temblando por el dolor que ya no podía contener. «Entiendo perfectamente lo que te hará», respondió en voz baja. «Te obligará a decir la verdad». Aquellas palabras simples y honestas lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Retrocedió un poco, llevándose la mano temblorosa a la frente mientras murmuraba una y otra vez: «No, no, no». Sus ojos se movieron del umbral a los límites del estacionamiento como si buscara una salida que no existía. Un testigo diría más tarde que vio a Darius de pronto tirar de Maya hacia su propio coche con un agarre apretado y frenético. «Podemos hablar dentro», murmuró él con voz temblorosa. «Solo entra. Por favor, entra». Pero Maya se resistió plantando los pies con firmeza en el suelo. «No voy a ningún lado contigo», dijo. «No hasta que me digas la verdad. Aquí mismo. Ahora». Un invitado que estaba cerca de la entrada observó la escena desarrollarse y susurró a la persona a su lado: «Parece que está a punto de quebrarse». Y entonces todo sucedió en segundos. Rápido, caótico, irreversible. El testigo vio a Darius meter la mano dentro del coche. Escuchó el jadeo de Maya. Vio el movimiento brusco de su brazo. Y luego el sonido desgarró el aire del estacionamiento. Un disparo. Luego otro. Y otro. Cada uno resonó como algo rompiéndose más allá de toda reparación. Maya se desplomó antes de poder gritar, su cuerpo cayendo junto a la puerta abierta del coche, las manos agitándose por un instante antes de quedar inmóviles. Los invitados en la entrada gritaron aterrorizados corriendo hacia la escena con pánico en sus voces. Lauren se quedó paralizada en el umbral, su vestido rozando el suelo, mientras las rodillas casi se le doblaban, su mundo colapsando, antes de que pudiera entender lo que veía. Y en el centro del caos estaba Darius, respirando con dificultad, mirando hacia la mujer que alguna vez creyó que era capaz de amar. El sonido de los disparos se extendió por el estacionamiento como un trueno que rompe un cielo despejado. Por un momento nadie se movió. El mundo pareció detenerse, como si incluso el aire se negara a llevar el sonido más allá. Luego, como algo que se desata, los gritos llenaron el espacio, agudos, aterrados, incontrolables. Los invitados corrieron en todas direcciones, los tacones resonando contra el pavimento, las sillas cayendo dentro del salón, las voces tropezando entre sí, en una mezcla de confusión e incredulidad. Lo que minutos antes había sido una boda, ahora era una escena de caos capturada por cámaras temblorosas y los jadeos entrecortados de quienes apenas podían procesar lo que estaban viendo. Lauren Benton se quedó inmóvil en la puerta, el velo temblando con la brisa. Cuando el primer grito llegó a sus oídos, giró hacia el estacionamiento, sus manos extendiéndose instintivamente para alcanzar a sus hijos antes de que su mente comprendiera lo ocurrido. Vio los ojos de su hijo abrirse, vio a su hija comenzar a llorar, y el instinto tomó el control. Los abrazó con fuerza rodeando sus pequeños hombros mientras susurraba: «Está bien, está bien», aunque su voz se quebraba con cada palabra porque nada de lo que ocurría estaba bien. El sonido de las sirenas comenzó a oírse a lo lejos, y Lauren apoyó el rostro contra el cabello de su hijo intentando bloquear la visión de la multitud corriendo frente a ella. Afuera Darius permanecía inmóvil junto al cuerpo sin vida de Maya. El pecho se le agitaba en respiraciones desiguales. Las manos le temblaban tanto que el arma cayó al asfalto con un ruido metálico cuando finalmente se le escapó de los dedos. Por un momento no se movió. No habló. Solo miró hacia abajo, los ojos abiertos, las pupilas dilatadas como si no pudiera comprender lo que sus manos habían hecho. La luz del sol se reflejaba en la puerta del coche, proyectando destellos brillantes sobre el suelo. Y en ese reflejo se vio a sí mismo, no como el esposo, el padre, o el hombre respetado que todos admiraban, sino como alguien de pie, entre los restos de sus propias decisiones.
Murmuró algo demasiado bajo para que alguien lo escuchara, y luego sus rodillas cedieron. Su hermano David Cole fue el primero en llegar hasta él, el rostro empapado en sudor, el pánico marcado en cada línea de su expresión. Darius gritó agarrándole el brazo y sacudiéndolo con fuerza. ¿Qué hiciste? Pero Darius no respondió. Solo seguía murmurando con la voz rota, repitiendo algo como una oración o una confesión. No quise hacerlo. No quise hacerlo. Cuando David vio el arma aún cerca del zapato de su hermano, se lanzó hacia adelante pateándola lejos, mientras las sirenas se hacían más fuertes rebotando en el aire abierto. En segundos lo derribó al suelo, inmovilizándolo mientras los oficiales uniformados corrían por el estacionamiento. 2 patrullas se detuvieron bruscamente cerca de la entrada, las luces rojas y azules destellando sobre las telas blancas del arco nupcial. Los policías salieron armas en mano gritando que todos retrocedieran. ¡Manos arriba! Atrás ordenó uno, su voz cortando los gritos. Los invitados retrocedieron tambaleándose, algunos aún llorando, otros sosteniendo sus teléfonos a medio grabar, demasiado conmocionados para bajarlos. Los paramédicos corrieron hacia el cuerpo de Maya revisando su pulso, presionando sus manos contra su pecho, mientras gritaban su nombre. Pero el silencio entre cada intento hablaba más fuerte que cualquier orden. Lauren permaneció inmóvil, a varios metros de distancia, aún abrazando a sus hijos, incapaz de apartar la mirada, incluso cuando un oficial intentó guiarla de regreso al salón. Observó cómo los paramédicos colocaban una sábana blanca con suavidad sobre el cuerpo de Maya, la tela levantándose levemente con el viento. Su corazón se rompió de maneras que aún no podía nombrar. No solo por la mujer que había muerto, sino por la versión de su esposo, que comprendía que nunca había existido realmente. Darius yacía boca abajo en el suelo, las muñecas tirantes detrás de la espalda, mientras las esposas se cerraban con un clic. Sus ojos miraban fijamente al vacío, con lágrimas trazando surcos sobre el polvo de sus mejillas. No luchó. No habló. Solo susurró una vez más suave esta vez. No quise hacerlo. Los oficiales lo levantaron y lo guiaron hacia el coche patrulla mientras micrófonos de reporteros y teléfonos de los invitados apuntaban en su dirección. A las 2:47 p.m. exactamente, los paramédicos se apartaron e intercambiaron una mirada que lo dijo todo sin necesidad de palabras. Maya Kingston, de 29 años, fue declarada muerta en el lugar. Al amanecer del día siguiente, la cinta amarilla rodeaba el que había sido un elegante lugar de boda, y los pétalos blancos del ramo de Lauren yacían esparcidos como fantasmas de lo que el día debía haber sido. Investigadores del Departamento de Policía del Condado de Fulton se movían metódicamente por el estacionamiento, catalogando cada casquillo, cada huella, cada rastro de sangre cerca del sedán plateado donde el cuerpo de Maya había caído. El olor a pólvora aún flotaba débilmente en el aire, mezclado con el leve dulzor del champán derramado. La detective Andrea López, una veterana de 10 años de mirada tranquila y tono sereno, estaba junto al capó de su coche, hojeando su libreta. Comencemos con los testigos más cercanos a la puerta, indicó señalando a 2 agentes que guiaban a una invitada conmocionada. La mujer, aún con su vestido lavanda manchado de tierra, relataba entre sollozos. Discutían, pero ella no gritaba. Solo quería que él le hablara. Él la jaló hacia el coche y luego su voz se quebró antes de poder terminar. López asintió con suavidad, posando una mano en su hombro. «Hiciste lo correcto al hablar», dijo con voz firme. «Nosotras nos encargaremos». Dentro de la carpa de evidencia, los técnicos manipulaban las pertenencias personales de Maya con cuidado. Su bolso, que aún contenía un juego de llaves, un brillo labial medio vacío, y su teléfono estaba colocado junto a una libreta llena de bocetos de ideas de maquillaje y notas de clientas. Pero fue el teléfono el que atrajo más atención. En cuestión de horas, los expertos forenses digitales recuperaron cientos de mensajes entre Maya y Darius Hilos que narraban una relación que había comenzado con ternura y esperanza, pero que se volvió complicada y dolorosa. Los primeros meses de mensajes pintaban un cuadro de afecto. «Me calmas», escribió Darius, en uno acompañado de una foto de ambos,
tomando café en su cafetería favorita. Otro mensaje decía: algún día arreglaré esto y verás que lo digo en serio. Pero con el paso de las semanas, el tono cambió. Las respuestas de Darius se volvieron más cortas, más lentas, menos frecuentes. Decía que se sentía abrumado, que la gente no entendería, que no era el momento adecuado. Los mensajes de Maya se volvían más inseguros, llenos de preguntas silenciosas como: ¿estás seguro de que estás listo para dejar atrás esa parte de tu vida? Los investigadores escucharon los audios que ella había guardado, notas de voz nocturnas donde su tono era suave, confesional, íntimo. Eres la única con la que puedo hablar, decía en una con voz baja y cansada. Solo necesito un poco de paz por una vez. Otro clip lo capturó susurrando: sabes que te amo, ¿verdad? Aunque no pueda demostrarlo como debería. La detective López reprodujo ese último mensaje 2 veces, su expresión endureciéndose ligeramente mientras escribía en su libreta: patrón de manipulación confirmado. Mientras tanto llegó el informe del médico forense. La evidencia confirmó que Maya había recibido 3 disparos a corta distancia. Los 2 primeros impactaron en el torso. El tercero, el mortal, ingresó cerca del hombro, mientras ella se daba la vuelta. El ángulo coincidía con lo que describieron los testigos, una confrontación que se convirtió en pánico, no en premeditación. Aún así, pánico, o no, el crimen era claro. Para media tarde los titulares inundaban la televisión y las redes sociales: novio de Atlanta, arrestado por disparar a mujer trans en su propia boda. Las secciones de comentarios se llenaron de incredulidad, debate y dolor. Las fotos de Maya sonriendo en su salón de belleza se compartían por todas partes. Sus amigos dejaban mensajes sobre su bondad, su talento y su costumbre de creer que la gente podía mejorar. En la comisaría, la detective López se sentó frente a Darius, que miraba la mesa con la mirada vacía. Ella te amaba, dijo en voz baja, deslizando una foto de Maya sobre la superficie metálica. Pero no podía soportar que te vieran como realmente eres. ¿Verdad? Darius no respondió. Solo murmuró la misma frase que repetía desde su arresto. No quise que pasara. La pequeña sala olía levemente a café y a aire rancio, el tipo de olor que se aferra a las noches largas y a las verdades que tardan en salir. Lauren Benton se sentó en silencio, las manos entrelazadas sobre la mesa, observando el expediente marcado como evidencia de Cole. La voz de la detective era calmada, deliberada, como si cada palabra llevara el peso de algo sagrado. Señora Benton, comenzó suavemente. Hemos revisado los registros telefónicos, los mensajes de texto y la correspondencia por correo electrónico de su esposo. Hay mucho que necesitamos explicarle. Lauren asintió, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Su rostro parecía vacío, no por negación, sino por el agotamiento que sigue a la incredulidad. La primera foto se deslizó sobre la mesa: Maya sonriendo brillantemente bajo la luz del salón. Luego otra: capturas de pantalla de mensajes, en los que las palabras de Darius pintaban promesas de amor, lealtad y escape. Los labios de Lauren se entreabrieron como si quisiera hablar, pero su respiración se detuvo antes de que pudiera pronunciar palabra. La detective López habló con suavidad. Le dijo a ella que usted se había ido, que se había mudado, que era libre. Incluso la presentó ante amigos con otra historia. Lauren parpadeó rápidamente, cubriéndose la boca con la mano. Él dijo que había cambiado, susurró. Me dijo que esta boda significaba una segunda oportunidad. Su voz se quebró en una risa dolorosa que no era realmente risa. Tantas noches que llegó tarde. Decía que era por trabajo. López no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Cuando Lauren volvió a levantar la mirada, sus ojos estaban rojos. Pero había algo más detrás de ellos, ahora una mezcla de rabia y tristeza que se negaba a quedarse callada. No solo me mintió, dijo en voz baja. Construyó toda su vida sobre esa mentira. Al otro lado de la ciudad, los amigos de Darius estaban en sus propias entrevistas, la incredulidad grabada en sus rostros. Pensábamos que lo conocíamos, dijo uno, socio de negocios desde hace años. Entrenaba a los chicos del vecindario. Ayudaba con las colectas. Nadie vio venir esto. Otro amigo agregó en voz baja. Siempre estaba en control.
Eso fue lo más impactante. Ninguno sabíamos quién era realmente. La policía reconstruyó la historia: 2 teléfonos, 2 vidas separadas, 2 versiones del mismo hombre. Darius había equilibrado cuidadosamente ambos mundos. Uno lleno de apariencias pulidas, respeto comunitario y familia. El otro construido sobre el secreto, el afecto y el miedo a ser expuesto. No vivía una vida de pasión. Vivía una vida de actuación. Para el segundo día la historia ya se había extendido más allá de Atlanta. Las estaciones de noticias lo llamaban el novio que mintió 2 veces. Las secciones de comentarios se llenaron de indignación, compasión y especulación. Algunos lo defendían afirmando que era un hombre bajo presión, temeroso del juicio, en un mundo que exige perfección. Otros lo condenaban sin reservas, diciendo que el miedo no es excusa para el engaño ni la violencia. Lauren no participó en ninguna de esas conversaciones. Esa noche, sentada sola en el sofá de su hermana, sostuvo su anillo de bodas en la palma de la mano, susurrando entre lágrimas. Engañó a todos, incluso a sí mismo. El tribunal estaba lleno a las 9:00 a.m. Los reporteros ocupaban la última fila, las cámaras bajas por respeto, pero listas para el momento en que se leyera el veredicto. Darius Cole se sentó entre sus abogados vestido con un sencillo traje gris, que reemplazaba el esmoquín que una vez usó con orgullo. Ahora se veía más pequeño, los hombros caídos, el anillo de bodas hacía tiempo retirado. Al otro lado del pasillo, Evelyn Kingston, la madre de Maya, sostenía una foto doblada de su hija sonriendo a los 21 años. Antes del desamor, antes de la traición, antes de la tragedia. El juez llamó al orden con voz firme pero cargada del peso de lo que ese día significaba. La fiscal Michelle Rollins comenzó su alegato inicial con calma y precisión. Este caso, dijo, no trata de un momento de confusión. Trata de un hombre que tomó decisiones. Decisiones construidas sobre mentiras, orgullo y miedo a ser visto tal como era. Guió al jurado a través de las pruebas, los mensajes de texto, los audios, el arma y la línea temporal que no dejaba espacio para coincidencias. No solo le disparó, continuó. Silenció a la única persona que conocía su verdad. El abogado defensor Robert Daniels contraatacó con una súplica de contexto. Mi cliente no es un monstruo, dijo señalando a Darius. Es un hombre que se quebró bajo presión, que enfrentó un segundo de pánico cuando su mundo chocó con sus secretos. No lo planeó. Fue emoción, no intención. Su tono era suave, casi suplicante, pero sus palabras flotaron débiles en el aire. Los rostros del jurado permanecieron inmóviles y legibles. Entonces llegó el testimonio que todos esperaban, la voz de la madre de Maya. Evelyn Kingston subió al estrado, las manos temblorosas mientras ajustaba el micrófono. Su voz titubeó al principio, pero pronto encontró fuerza. Mi hija confiaba demasiado en la gente, dijo. Creía en el perdón, creía en el amor, y creyó en ese hombre porque le prometió algo real. Sus palabras atravesaron la sala del tribunal, silenciando incluso el roce de los papeles. No solo la mató. Mató la parte de ella que creía que la gente podía ser honesta. Cuando la fiscalía reprodujo las grabaciones guardadas de Maya, el aire pareció espesarse. Su voz llenó la sala, suave, esperanzada, viva. Dijiste que importaba, decía en un clip con un tono tierno pero tembloroso. Dijiste que eras libre. Luego se escuchó la voz de Darius, baja y cansada. Solo necesito paz. Tú eres la única que me la da. Varios jurados bajaron la mirada. Otros se inclinaron hacia adelante, visiblemente conmovidos. Darius no lloró. Apenas levantó la vista. Solo una vez, cuando Evelyn bajó del estrado, apretó los labios como si quisiera hablar, pero no lo hizo. Cuando los alegatos finales terminaron, la sala contuvo el aliento. El jurado salió en silencio, y Lauren, sentada al fondo, cerró los ojos. Horas más tarde, cuando regresaron, el portavoz del jurado se puso de pie. Su voz era firme, definitiva. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de todos los cargos. El veredicto cayó sobre la sala del tribunal como un peso, sólido, irreversible. Darius Cole permaneció inmóvil mientras el juez leía la sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. No emitió sonido alguno, ni un suspiro, ni un llanto.
Solo un leve exhalar, el tipo de aliento que abandona el cuerpo cuando finalmente acepta que todo se ha perdido. Lauren estaba sentada 2 filas detrás, las manos fuertemente entrelazadas, una pequeña Biblia descansando sobre su regazo. No lo miró cuando él giró ligeramente en su dirección. Por primera vez no había ni rastro de amor, solo un vacío, donde alguna vez hubo esperanza. Cuando el juez golpeó el mazo, la sala se vació en cámara lenta. Las cámaras hicieron clic, los reporteros susurraron, y los familiares se miraron entre sí con una mezcla de tristeza y agotamiento. Afuera, Lauren habló solo una vez ante la prensa. No lo odio, pero nunca lo entenderé. Luego subió al coche de su hermana y se marchó sin mirar atrás. 2 semanas después, su divorcio se finalizó. Vendió la casa, retiró a los niños del colegio y se mudó a Carolina del Sur para comenzar de nuevo. En silencio, sin llamar la atención, decidida a reconstruir una vida sin la sombra de un hombre que los había engañado a todos. En los meses siguientes, el caso dejó de ser una simple historia local. Se convirtió en una conversación nacional sobre el engaño, el género y las vidas ocultas que las personas llevan para proteger una imagen. En Atlanta, los activistas organizaron vigilias en honor a Maya Kingston. Velas cubrieron los escalones del tribunal. Los carteles con su rostro decían: ella solo quería la verdad. Los noticieros transmitieron reportajes sobre los peligros que enfrentan las mujeres trans en relaciones secretas. Y el nombre de Maya se transformó en símbolo de cómo el amor, cuando se encuentra con el miedo, puede volverse mortal. Evelyn Kingston, la madre de Maya, comenzó a hablar en actos comunitarios. Su voz, antes suave y reservada, se volvió firme mientras contaba la historia de su hija a todo aquel que quisiera escuchar. No estaba avergonzada, dijo Evelyn durante una entrevista televisada. Era bondadosa y lo suficientemente valiente como para presentarse. Solo desearía que él hubiera sido lo bastante valiente para decir la verdad. Sus palabras resonaron más allá de la emisión, inspirando conversaciones en escuelas, iglesias y espacios en línea sobre el peso de los secretos y las personas que son aplastadas por ellos. Mientras tanto, el nombre de Darius desapareció de los titulares. Se convirtió en un recluso más en una prisión abarrotada de Georgia. Sus días se midieron por el ritmo lento del encierro. Llegaron cartas, algunas lo condenaban, otras ofrecían oraciones, y algunas preguntaban simplemente: ¿por qué? Pero Darius nunca respondió. En una de sus últimas declaraciones a su abogado dijo: solamente creí que podía vivir 2 vidas. Terminé destruyendo ambas. El sol comenzaba a ponerse cuando Evelyn Kingston llegó al cementerio silencioso en las afueras de Decatur. El césped aún estaba húmedo por la lluvia de la mañana y el aire olía levemente a lirios dejados por desconocidos que habían ido a rendir homenaje. Llevaba una sola vela blanca y una pequeña foto enmarcada de Maya, vestida con un vestido floral, sonriendo con los ojos cerrados, como si estuviera a mitad de una risa. Evelyn se arrodilló junto a la lápida que decía: Maya Kingston, 1994, 2023. Amada, recordada, libre. Pasó su mano suavemente sobre las letras grabadas y susurró: no irrumpiste en su boda, cariño. Solo apareciste en tu propia despedida. Su voz tembló, pero estaba llena de una fuerza nacida del dolor que ha aprendido a sostenerse por sí mismo. Encendió la vela, protegiendo la llama con la palma mientras el viento soplaba sobre el campo. Por un momento la llama titubeó. Luego se estabilizó, brillando suavemente contra la noche que caía. A lo lejos, un murmullo de tráfico se deslizó entre el silencio. La vida seguía como siempre. Pero para Evelyn, el tiempo se detuvo. Pensó en los años que su hija había pasado buscando amor, aceptación y seguridad, y en cómo solo encontró a alguien demasiado asustado para vivir con honestidad. Y aún así, incluso en la muerte, Maya había cambiado algo. Su historia obligó a la gente a hablar, a cuestionar, a preocuparse. En todo el país las leyes comenzaron a revisarse. Las conversaciones sobre el secreto y la violencia se reavivaron. Y quienes habían vivido en silencio y con miedo comenzaron a alzar la voz. A veces la verdad no salva a los vivos. Salva a la siguiente persona de morir del mismo modo. La historia de Maya no trata solo de traición o pérdida. Trata de lo que ocurre cuando el miedo al juicio pesa más que el valor de ser auténtico.
Una mentira se convirtió en cadena perpetua para un hombre y en sentencia de muerte para un alma que solo quería amor. Evelyn se puso de pie secándose los ojos y susurró: «Te veré de nuevo». Mientras se alejaba, la llama de la vela titiló una última vez, pero no se apagó. Al final, la verdad no desaparece con quienes la esconden. Espera paciente y silenciosa hasta que alguien como Maya camina hacia la luz, aunque le cueste todo. Si esta historia te conmovió, déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Y recuerda, cada secreto tiene un precio. Algunos simplemente cuestan más que otros.